presencia de la doctora Marlenis Martínez, es el tema de las normas APA. Sabemos que la mayoría de las personas que trabajan en ámbitos de formación, educación y principalmente que están haciendo sus procesos de posgrado, están siempre bajo la disyuntiva de cumplir con aspectos propios de los proyectos y de la investigación. Y uno de los aspectos que siempre genera cierta problemática tiene que ver con el uso de la normativa APA, principalmente porque es una herramienta extremadamente relevante, dado que permite entregarle a nuestros trabajos un soporte de calidad y atingencia en virtud de las fuentes que vamos utilizando en nuestras distintas investigaciones. En este contexto, hoy día contamos con la presencia de la doctora Marlenis Marisol Martínez Fuentes. Ella es licenciada en Educación Integral, Castellano y Literatura y Ciencias Naturales, es magíster en Educación, mención Gerencia Educacional, es doctora en Ciencias de la Educación y postdoctorado en Gestión del Conocimiento, quien nos va a hacer una presentación práctica y mucho más cercana respecto a estas normativas APA. Así que para no hacerlos esperar y para que tengamos un encuentro que nos sirva principalmente a todos los que estamos trabajando en ámbitos de investigación, cedo la palabra a la profesora Marlenis Martínez. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Sí, bienvenidos a esta presentación relacionada con las normativas APAS, que bien como estaba comentando mi compañero, es una temática que a muchos nos ocupa y nos aqueja. Entonces, aquí vamos a hacer de una manera un poco teórica y un poco práctica de lo que son las normativas APAS. El estilo APA se originó en 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y gerentes de empresas se reunió y buscó establecer un conjunto simple de procedimientos o pautas de estilo que se codificarían con muchos componentes de la escritura científica para aumentar la facilidad de comprensión de la lectura. Es utilizado por un gran número de instituciones educativas y centros de investigación en todo el mundo, para la preparación de manuscritos, para su publicación o así como para escribir trabajos, disertaciones y tesis, también monografías, ensayos o cualquier otro tipo de trabajo que amerite esta presentación. En este sentido, las normas APA son estándares creados por la Asociación Americana de Psicología, me disculpan el inglés, American Psychological Association, APA, en sus siglas en inglés y en español, Asociación Americana de Psicología. Tiene como finalidad de unificar las formas de presentación de los trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para trabajos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Es decir, es un conjunto de normas de redacción de trabajos de estilo en la escritura científica, en su organización, en las citas y en las referencias. Es el estilo utilizado por estudiantes y profesionales en las distintas entidades educativas y empresariales. En este sentido, que es lo que nos trae este taller, que es hablar específicamente en las normas de la séptima edición, porque ellas han sufrido algunos cambios bastante significativos y relevantes en su estructura, comparándolas con las normativas sexta, por supuesto. En todo su trayecto, hasta esta séptima edición, ella ha tenido algunos cambios, algunas transformaciones o incorporaciones que han ido creando estos autores. Entonces, las normas APA, séptima edición, proporciona una base para la comunicación efectiva porque ayuda a los autores a prestar sus ideas de maneras claras, concisas y organizadas. Esto es lo que busca este tipo de normativa, que esa escritura esté de una manera legible, de una manera sencilla de entender. De allí que la importancia busca, busca que los textos sean uniformes para poder eliminar el plagio. Él busca esa consistencia de que los textos sean bastante originales para que el que esté escribiendo o el que esté produciendo un texto pueda evitar el plagio, en su totalidad, dado que da un orden en la cual facilita la lectura y ayuda a no utilizar las ideas de otros autores sin darles el crédito. Son adaptaciones que se realizan a nivel internacional. Es por ello
que en el presente taller voy a tratar específicamente lo relacionado al formato de presentación, citas y referencias, dado que son los aspectos más utilizados en el momento de elaborar una tesis, una tesina, un trabajo de grado, ensayos o monografía, entre otros. Las normativas APAS, son muy amplias, por lo tanto nos llevaría toda una semana para poder abordarlos de una manera exhaustiva y minuciosa. Por eso acá les voy a hacer referencia a los aspectos antes indicados. En el formato general, que trae las normas APA, me habla del tamaño del papel. La configuración del tamaño de página en Word debe ser tamaño carta. Tiene las medidas de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Los márgenes, el tamaño de los márgenes es de 2,54 en todos los lados. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar 2,54 superior, inferior, derecha e izquierda en el papel que estoy utilizando directamente en la base Word. El tipo y tamaño de fuente. Para esta normativa fueron incluidas otros tipos de letras y tamaños comparadas con la anterior. Están utilizando una fuente sin serifas y una fuente con serifas. La sin serifas está utilizando la Calibri de 11 puntos, la Arial de 11 puntos, Lucida San Unicode de 10 puntos y con serifas están utilizando la Times New Roman de 12 puntos, la Georgia de 11 puntos y la Computing Modern normal de 10 puntos. Ustedes observan que allí tengo marcados en negrita. Esto significa que son las letras que más se utilizan en el momento de hacer un trabajo de investigación, hacer una monografía, como es la Times New Roman de 12 puntos, la Calibri de 11 puntos y la Arial de 11 puntos. Observen que aquí la Arial bajó a 11 puntos. Anteriormente se utilizaba de 12 puntos. Para la séptima edición el tamaño de la fuente es de 11 puntos. Entonces, aquí podemos observar que todas estas fuentes son legibles y están ampliamente disponibles e incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Deben utilizar el mismo tipo, el mismo tamaño y fuente en todo el documento que usted está elaborando. Incluso los títulos y los subtítulos, con títulos y subtítulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy tomando el Times New Roman, lo voy a utilizar para todo el texto que estoy desarrollando. No es que en la primera parte utilice Arial, luego utilicé Times New Roman. No. Usted selecciona la letra e inicia y finaliza con ella. Ellas tienen una sección de tamaño de letras cuando usted utiliza figuras, gráficos, tablas o cuadros, porque allí sí le permite un tipo de letra de 10 a 14. De acuerdo al gráfico que usted quiera reflejar, él le va a permitir esa medida como tal. Eso era con el apartado del formato general. Ahora vamos con la cita. Quizás los dolores de cabeza para muchas personas. ¿Cómo tengo que hacer una cita tomando las benditas normas APA? Entonces, aquí tenemos que las citas cada vez se utilizan las ideas de otros autores. Cuando usted hace un trabajo monográfico o hace una tesis, usted tiene que sustentarlo teóricamente, por lo tanto va a tomar un conocimiento de otro autor. Y usted tiene que darle créditos a esas ideas que está planteando ese determinado autor. Entonces, el acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Entonces, citar algo significa dar crédito a una idea o a un pensamiento o frase que está realizando otra persona. Si no realiza las citas correctamente, podrás estar realizando plagio y lo que te puede traer consecuencias tanto académicas como jurídicas. Por eso están estas normativas universales que son las normas APA. Entonces, ¿qué sistema de cita utiliza las normas APA? Ella utiliza el método de cita autor-fecha. Óigase bien, como lo quieran llamar, método técnica, autor, fecha. Se debe informar el apellido del autor, el año de publicación de la fuente. Esa es la metodología que utiliza para usted citar un determinado autor.
¿Qué tipos de citas existen en el formato APA? En el formato APA, igual trayendo desde su primera edición hasta la edición actualizada, utiliza dos formas: citas textual o directas y citas parafraseadas. Las citas textuales son consideradas citas textuales donde se reproduce exactamente las palabras del autor y de acuerdo con el tamaño cambia la forma de presentación. Citas hasta 40 palabras se muestran de una manera en el texto y las citas hasta más de 40 palabras se muestran de otra manera en el texto. Mientras que las citas parafraseadas son consideradas citas parafraseadas cuando cuenta con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cada vez que se parafrasea un autor, es decir, se resume su pensamiento y usted le incorpora esa interpretación que lo va a hacer distinto a lo que está planteando ese autor que usted está investigando. Entonces, estos son los dos tipos de citas que vamos a trabajar para este momento. Entonces, me permiten quitar la presentación para ir a otro aspecto. Continuamos. Quedamos haciendo relación a lo que es la cita textual o la cita directa. Esta cita significa la transcripción exacta de la idea de un autor. Son citas con menos de 40 palabras. Se agregan comillas dobles alrededor de las palabras o incorpora la cita en su propio texto. La incorpora en el mismo texto. Sin embargo, dentro de las citas textuales o directas están dos formas: citas parentéticas o simplemente citas que están dentro de paréntesis, por si se le complica el nombre parentético. Son citas que están dentro de paréntesis. Y las citas narrativas. Las citas parentéticas o que se encuentran dentro de paréntesis son aquellas que se coloca el nombre del autor seguido de la fecha de publicación que va a aparecer entre paréntesis y luego se le coloca el número de la página. Lo textual va dentro de dos comillas. Aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo ilustrativo que quise traer, que a algunas personas les cuesta cómo identificar si una cita tiene hasta 40 o más de 40 palabras. Usted con su ordenador, con su computador, busca el contador de palabras y se ubica desde la primero hasta la última que usted considere que lo está tomando textualmente, como este caso que estoy marcando acá, tiene 33 palabras. Eso significa que es una cita corta, porque no me llega, no me pasa más de las 40 palabras. Inmediatamente usted le va a colocar las comillas, porque dice doble comilla, y eso me está significando que es lo textual que estoy tomando. Seguidamente me dice que tengo que colocar el apellido del autor. Aquí está el apellido del autor, Hernández. Coma, el año de publicación, 2018. Seguido de la página, pero no coloco página completa, coloco punto. Y voy a tomar exactamente el número de donde yo estoy tomando eso textualmente. En este caso, es la página 63. ¿Qué quiero significar con esto? Que no voy a colocar que está en la 63, 64, 65, 66. No, voy a tomar exactamente de donde la estoy tomando. Entonces, inmediatamente usted viene a interpretar esta cita, disculpe, y aquí es a donde usted va a demostrar que usted no está haciendo plagio, porque está tomando la idea de un autor y a su vez está interpretando lo que él quiere decir. Esto es con respecto a las citas parentéticas o dentro de paréntesis. Aquí están los paréntesis, por eso se llama parentética. Citas narrativas son aquellas que se coloca el nombre del autor, se incorpora el texto como parte de la frase, seguido del año en paréntesis, va con comillas dobles y el número de la página. En este caso, tenemos que el autor es Arnaez, aquí lo voy a resaltar, el año de publicación 2022, ¿sí? Y aquí están las dobles comillas.
Pero ¿qué pasa? Que la página va al final, dentro de paréntesis. Aquí está, página punto 17. Y aquí está la diferencia entre la cita narrativa y la cita dentro de paréntesis, que el apellido del autor, el año y la página van en paréntesis, y aquí el apellido del autor y el año va fuera del paréntesis, solo se va a colocar el número de la página. Estas son citas que son llamadas citas centradas en el autor, porque están al inicio o pueden estar también al final, sin que lleven los paréntesis. Bien, entonces, después de que tenemos las citas eh, directas, tenemos las citas largas, con más de 40 palabras. ¿Sí? No se utilizan comillas para encerrar una cita textual larga. Se inicia la cita textual larga en una nueva línea y se utiliza una sangría en todo el bloque de 1,27 centímetros del margen izquierdo. No se agrega espacio adicional ni antes ni después. Entonces yo les traigo aquí el ejemplo. Aquí tengo la escritura académica, representa características particulares, etcétera. Y esto es lo que yo quiero tomar textualmente. Yo de una vez la marco, observo el contador, tiene 52 palabras, palabras, no caracteres, son dos cosas muy distintas. Aquí vamos a ver, son las palabras. Entonces, aquí me está indicando, se lo voy a colocar en amarillo, la cita textual que estoy haciendo larga. Entonces me dice que deje 1,27 centímetros del margen izquierdo, o sangría francesa, que también le llaman. Me ubico aquí y me voy acá arriba con la regla y marco el 1,27, que es un punto más. Me da esa proximidad. Entonces aquí tengo lo que ellos llaman bloque. Esta cita larga, con más de 40 palabras, como es una cita parentética, se coloca el apellido del autor, el año y la página dentro de paréntesis, al final de la cita. ¿Qué quería decir? Que no se deja espacio adicional ni antes ni después. Es que yo no voy a dejar este espacio aquí, ni voy a dejar este espacio aquí, sino que la cita va pegada al texto. Si aquí estuviese otra escritura, por ejemplo, también iría pegada a ella. Claro, aquí tengo que conservar que esto me tiene que quedar para acá, porque estoy interpretando al autor. Ejemplo de una cita narrativa con más de 40 palabras, igual que la anterior. Estoy diciendo que esto tiene más de 40 palabras, tiene 79 palabras, por lo tanto es una cita larga, pero como es narrativa, el autor va fuera del paréntesis. Aquí está el autor, que es Arnaiz, el año 2022, y como es una cita textual con más de 40 palabras, ella debe tener una sangría francesa, que me quede el bloque. Al final le coloco P, punto, y la página de donde lo estoy tomando. Inmediatamente viene la interpretación de la persona que está realizando esta investigación, que está realizando el documento, el trabajo monográfico, tesina, tesis, llámese. ¿Sí? Bien. Seguimos con las citas directas, indirectas o parafraseadas. Las citas indirectas o parafraseadas se emplea cuando un escritor toma la idea de un autor, pero no la escribe exactamente, sino que la interpreta, le da otro sentido, le da otras ideas. En este caso, se omite la doble comilla y el dato de la página. Cuando una cita no tiene página, no significa que está tomada textualmente, significa que yo la estoy interpretando, que yo la estoy viendo desde otro punto de vista. Ejemplo de una cita indirecta o parafraseada. Entonces, fíjese que se coloca dentro de paréntesis, porque es parentética, le coloco el autor, el apellido del autor, el apellido, seguido del año de publicación, en este caso 2020. ¿Lleva la página? No lleva la página, porque es una cita parafraseada. En el caso que no exista año de publicación, se debe colocar la abreviatura S.F, que significa sin fecha. Hay algunos textos que no tienen año cuando fueron publicados, cuando fueron elaborados, entonces la normativa también toma S.F, significa sin fecha. Entonces, aquí les voy a mostrar algunas citaciones de autores en el texto. Cuando, por ejemplo, usted tiene un autor
una cita narrativa, González 2023, una cita parentética, dentro de paréntesis coloco el apellido del autor con el año. ¿Qué pasa cuando tengo dos autores? Cuando tengo dos autores, le coloco el primer apellido del primer autor, la letra y el siguiente apellido del autor Pérez con el año 2021. Fíjese que aquí no está encerrado de paréntesis, por lo tanto es narrativa. Y una cita parentética es Martín y Pérez, 2021 está dentro del paréntesis. Cuando tengo tres autores, en la nueva normativa de la séptima edición, cuando usted tiene tres autores o más, va a utilizar las siglas EAL, que significa entre otros autores que están colaborando con el texto. Y para abreviarlo se utiliza esta frase que está aquí, EAL. Entonces, ¿cómo lo hace con cita narrativa? Fuentes EAL 2018. O parentética, fuentes EAL, punto, coma, 2018. Entonces, ahí se ve la diferencia de cómo voy a citar uno y cómo voy a citar el otro. Y en este caso es cuando tiene más de tres autores. Es que voy a utilizar esa expresión de EAL. Bueno, hasta acá hemos observado lo que son las citas textuales. Y estas citas textuales tienen que ir a una lista de referencia, porque todo lo que usted cita dentro de un texto, dentro de un documento, debe estar reflejado en una lista de referencia. Entonces, las referencias son las fuentes que son citadas en el documento y deben ser reflejadas en una lista de referencia. ¿Cuál es el formato que debemos seguir? La lista de referencia debe iniciar en una página nueva separada del texto. No puede ir continuado. Usted terminó un pensamiento de un autor aquí, ya está terminando lo que está realizando, entonces las referencias van para una segunda hoja. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencia debe ir en negritas. Además, en cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa de media pulgada de 1,27 del margen izquierdo y se ordena en orden alfabético. Aquí les tengo los elementos que debe tener una referencia. La referencia de un documento debe contener autor, quién es el responsable, fecha, cuándo fue publicado, título, cómo se llama, fuente, en dónde se puede recuperar. Y aquí están algunos ejemplos cuando son de artículos de revista en línea, qué elementos debo tomar, el apellido, inicial del nombre, apellido, coma, primera letra del nombre, la inicial del nombre, seguido del año, el título del artículo, el nombre de la revista en letra cursiva, el volumen y dentro de paréntesis va el número de la edición. Aquí las páginas, no se coloca ya la palabra página, solamente se coloca el número como tal. Ya les voy a dar un ejemplo de eso. Y por supuesto, de dónde fue tomado. Anteriormente se colocaba la palabra recuperado de disponible en, ahora no se utiliza esa frase. Fue eliminada en la séptima edición. Ejemplo, Flores, coma, la inicial del nombre, J. Punto, dentro de paréntesis 2019, el título del artículo se llama Un camino lleno de contradicciones, es de la revista Universidad de La Salle, fíjese que va en cursiva. Usted se preguntará, ¿y por qué el título no va en cursiva? Porque los artículos de revistas en línea se le da relevancia es a la revista que lo está editando, no al título del artículo que se está escribiendo. Entonces aquí tenemos el volumen y dentro de paréntesis el número de edición. Para este caso, 1 dentro de paréntesis 80, 275-382 son las páginas totales que tiene ese artículo. Observe que no dice página, solo se coloca la numeración que tiene y enseguida viene el link o el DOI de donde fue extraído eso. Bueno, ese es el ejemplo para revistas científicas en línea. Para libros completos,
tenemos la estructura apellido, coma, la inicial del nombre, el año, título del libro y la editorial. Aquí está un ejemplo, Ramírez, M. 2013, La paz sin engaño. Disculpen, aquí se me fue esto, pero aquí esto sí tiene que ir en cursiva. En los libros, los títulos van en cursiva, difieren son en las revistas. Versión electrónica de un libro, aquí está la estructura, apellido, inicial del nombre, año, título del libro que va en cursiva, nombre de la editorial y de dónde está tomado. Ahí está el ejemplo. Cuando son tesis, cuando son trabajos de grado, tesis doctorales, de maestría, tienen un especificado diferente. Va el apellido, seguido del año, título del trabajo en letra cursiva, y dentro de corchete va el nombre del trabajo, si es un grado de licenciado, si es magíster en gerencia, X. De tesis o maestría o tesis doctoral. Nombre de la institución donde se le va a conceder el título, nombre del reposorio y de dónde fue tomado. Aquí está un ejemplo de ello. Pinto, Y, 2017, archivos municipales en línea, todo esto es el título, dentro de los corchetes va trabajo de grado, va la universidad, el repositorio institucional, que algunos lo tienen, otros no lo tienen. Cuando no tiene el repositorio se coloca la universidad del cual pertenece y le coloca el link como tal. Entonces, hasta acá es todo lo que se refiere a las referencias. Cuando yo uso referencias es porque todo lo que yo tengo citado en el documento que estoy realizando, llámese una tesis, llámese una tesina, un trabajo de grado, yo tengo que citarlo. Tengo que hacer esa lista de referencias. Que eso significa, le estoy dando a conocer a la gente que tome mi trabajo de dónde estoy obteniendo esos datos. Bueno, yo les dije que todo esto era también práctico. Entonces a mí ahora me toca evaluarlos a ustedes. Pueden activar su micrófono, dado que no les observo, o mi compañero Genaro me ayuda si alguien levanta la mano. Yo les traje para acá un ejercicio práctico. Aquí tengo unos elementos de una referencia, de una referencia X. Yo quisiera saber si alguno de ustedes me puede decir cuál es el primer dato que yo debo tomar para armar esta referencia. Pueden levantar la mano y mi compañero Genaro pues le dará la palabra porque yo no los estoy observando. O simple y llanamente activen su micrófono y me dicen cuál es el primer elemento que yo debo tomar en cuenta para hacer esta referenciación correctamente. No todos a la vez, uno que participe es suficiente. Bueno, con este ejemplo quiero ver cuál fue el nivel de aprendizaje que ustedes obtuvieron con esta breve explicación de lo que son las citas y lo que son las referencias. Bueno, como no hay mucha A ver, paciencia, profesora, ok, acá me están escribiendo por chat y me están bien. diciendo que el autor sería lo primero. Ajá, ¿qué es lo primero? El apellido, autor, fecha, título, fuente, dice don Iván Gutiérrez. Doña Lorena me dice que el autor va primero. Don Oscar Valenzuela también me dice que el autor va primero. Perfecto. Después, Doña perfecto. Mariana me dice autor, fecha, título. Autor, fecha, título. ¿Y cuál es el título allí? Indíqueme cuál es el título. Letra cursiva. Ah, pero ¿cuál es el, cuál es el título del ejemplo? Bien. Don Tony Lago es el que dio la respuesta correcta y ya se ganó un libro que le va a regalar la profesora. Lo felicito. Lo felicito por su participación. Eso quiere decir que me está prestando atención a lo que estamos indicando hoy. Muy bien. Seguimos. ¿Qué otro elemento le hace falta? Vamos bien. ¿Será que el título lo coloco en cursiva? El título. Don Iván Gutiérrez me dice que sí, afirmativamente.
No, También José Miranda dice que no. correcto, Miranda. Porque la revista No, se Mirabal, llama, perdón. la revista se llama El Encuentro. La relevancia la tiene la revista, dice don José Mirabal. Eso es correcto. Don José, lo felicito por eso. Bueno, seguimos. Después de esto viene, Don Oscar Valenzuela dice que la página. no, don Oscar. Antes de la página viene algo más. Viene el volumen y el número. Don Milton nos dice el volumen también. Muy bien, lo felicito. Y luego si viene la página. ¿Y luego viene de qué? La edición, dice don Milton. No, no tiene edición. Ya está aquí está la edición y el volumen y el número, las páginas. Y ahora, ¿de dónde lo tomé? Don José Mirabal dice que la dirección electrónica. Muy bien, Y don ahí Milton está. también, y doña Carolina, y don La Juan. felicito. Muy bien, excelente. Entonces, allí está construida una cita de una revista electrónica que se llama Farfán M y Reyes I 2017, Gestión Educativa Estratégica y la Gestión Escolar del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Una aproximación conceptual. La revista se llama El Encuentro en su volumen 28, 73 es la edición, de la 45 a la 61 se encuentra el artículo que estoy tomando y ahí está el correo, la dirección electrónica de donde se tomó ese artículo. Muy bien, yo los felicito por la participación. Es la idea, traía otro, pero no sé si nos da tiempo para hacerlo o lo quieren realizar. Aquí yo les traje otro que es relacionado con una tesis que también se cita diferente. Pero bueno, se los puedo dejar de tarea para la casa para que lo elaboren. De verdad, agradecida por este espacio, lo quise hacer un poco más dinámico, más práctico para que este dolor de cabeza, que es para muchos las normativas APA, para los estudiantes que nosotros tenemos, es un dolor de cabeza terrible, 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 les cuesta, pero esto no se aprende de la noche a la mañana, esto es un proceso de que se da en el día a día cuando usted lo coloca en la praxis, cuando usted elabora un artículo científico, elabora un trabajo de grado. A medida de que usted haga ese tipo de texto científico, usted va a adquirir ese aprendizaje. Muchas gracias por su atención y bueno, si hay alguna pregunta, aquí estamos para responder. Profesora, tenemos una primera pregunta que tiene o versa directamente sobre el siguiente tema. ¿Por qué es importante que las fuentes sean actualizadas y tengan una cierta actualización? ¿Por qué se privilegian textos que sean actuales? Bueno, mira, eso es una pregunta bastante interesante. Recuérdense que estamos en un mundo donde la tecnología cada vez nos arrapa, nos atropa. Eh, nos arropa totalmente, entonces tenemos que dinamizar ese conocimiento, no nos podemos quedar en el pasado, porque cada día hay más escrituras científicas que son relevantes, son significativas y por supuesto, como yo siempre les digo a mis estudiantes, no podemos dejar atrás esa literatura clásica, porque esa literatura clásica también existe, también es buena. Son autores que han escrito que no los podemos dejar de lado. Pero sin embargo, a la par de ellos hay mucha escritura que está actualizada y que debemos utilizar lo más que se pueda de ellas para aprovechar ese conocimiento que está emergiendo de una forma diferente, desde otra perspectiva y desde otro contexto. Otra consulta es, ¿por qué es tan importante aplicar el sistema APA en los trabajos académicos? ¿Por qué es importante? Porque se tiene que unificar en cierta forma la escritura académica. Como lo dije en mi exposición, debe tener una organización que le permita a cualquier lector tener una lectura legible de lo que está haciendo, porque no se adecua, le voy a colocar el ejemplo, por lo menos usted tiene un grupo de estudiantes y entonces Carlos me presentó un trabajo con la letra eh, desconocida número 60 y Pedro me presentó otra
con letra 20. Entonces, no existe una unificación en una organización de ese pensamiento. Entonces, ¿qué se busca? Que exista esa coherencia, que tenga esa legibilidad del documento que usted está presentando. Por supuesto, algunas universidades, algunos centros utilizan normas APA y utilizan normas propias. Y eso es válido también, porque cada universidad es autónoma de hacer lo que quiera hacer con su parte científica. Entonces, ¿qué hace? Crea normativas propias de la institución y toma algunas de las normas APA. Si ustedes recuerdan que en una oportunidad las normas APA tenían unos márgenes de 4 centímetros por el lado izquierdo. ¿Y esto a qué se debía? Bueno, porque antes ese tipo de trabajo tenía que entregarse impreso y se tenía que dejar un cierto margen para que ustedes lo pudieran encuadernar. Hoy en día no, con esta tecnología todos los documentos son digitales y por eso ese tipo de márgenes ya no existen, están otros márgenes, porque la sociedad del conocimiento avanza y a la par de ella la tecnología. Por lo tanto, nosotros tenemos que centrarnos en todos esos cambios y transformaciones que se están dando actualmente. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Consulta, cuando mis revisiones son de páginas de internet, por ejemplo, documentos, minidupos, leyes, ¿cuál sería la estructura o la forma de poder citarlos? Sí, existe otro tipo de estructura que no la traje aquí, que son para este tipo de documentos institucionales y documentos legales. También las normativas APA tienen su estructura para hacerlo. Los documentos institucionales, por supuesto, como el caso del MINIDU, perdón, se cita el Ministerio de Educación de Chile, va seguido del año, seguido de la temática que está abordando, inmediatamente se coloca la dirección electrónica. Se citan de unas maneras más sencillas. Igualmente con las leyes. Las leyes se citan de acuerdo al ente que las está emitiendo. En este caso, pudiera ser, si es el Ministerio de Educación, cita el Ministerio de Educación, seguido del nombre de la ley que lo está citando y luego de dónde lo está obteniendo. También tiene una forma de realizar ese tipo de citas. Otra consulta que aparece es, profesora, ¿es válido la aplicabilidad de las normas APA y UPL en un mismo trabajo? Se los expliqué anteriormente. Hay instituciones educativas, como el caso de la UPEL, conocida perfectamente. La UPEL tiene unas normativas propias de la institución que fueron creadas por un grupo de especialistas, pero a su vez fueron incorporadas normativas APA. Entonces tiene una combinación de ambas, propias de la institución y algunos elementos que tiene las normativas APA y como lo dije anteriormente, es válido porque las universidades son autónomas de realizar eso siempre y cuando tengan su comité científico y que sea avalado por ese ente rector, el órgano máximo de las universidades que permita apropiar o valer este tipo de documentos, pero sí se hace y la UP lo utiliza mucho. Ella tiene sus propias normas combinadas con las AP. Vamos a ir con esta pregunta y es la última. Nos plantea lo siguiente. ¿Es válido aplicar el recurso de acortador de link cuando la información la recuperamos de una dirección electrónica muy larga? Sí, actualmente se están utilizando ese tipo de programas donde los links son extremadamente extensos y hay un programa que en estos momentos no recuerdo que hace que acote, que ponga más un chico, digámoslo así, ese link y es también válido porque te conduce a buscar el documento. Eso actualmente lo están utilizando mucho, pero son escasos los links que son muy extensos, ¿sí? Son aquellos links que casi te llenan como media página. Entonces utilizan un tipo de programa que reduce el link, pero sin embargo no pierde, digamos, la conexión que te lleva a la búsqueda de ese documento. Bien, por temas de tiempo no nos queda más que agradecer esta presentación de la profesora Marlene, sobre todo que hizo una instancia práctica que yo creo que fue muy bien validada por los estudiantes, los cuales me escriben y agradecen esa posibilidad, y también frente a todo lo que están planteando la posibilidad de que esto sea levantado en plataforma, vamos a ir informándoles. En este momento se está grabando, así que lo más factible que podamos subir, y especialmente lo que tiene que ver con las
aspectos más prácticos, que obviamente ahí está un poco la problemática que tienen todas las personas que están trabajando en algún elemento de investigación o artículo científico o en su tesis de grado. Así que agradecerle a la profesora, la cual está recibiendo muchos halagos por su presentación y muchos agradecimientos. Y obviamente la idea de todas estas presentaciones es que sean atingentes a las necesidades de los estudiantes, por eso les invitamos que les va a llegar una encuesta para que puedan contestarla y podamos seguir generando este tipo de encuentros donde lo central sea entregarles información que les sirva en sus procesos de desarrollo, tanto laboral como educativo. Así que no me queda más que agradecer, profesora, agradecerle a todos ustedes y esperar encontrarnos prontamente en otro encuentro que sea de utilidad para su proceso y también para mejorar esta vocación tan importante como es la educación. Así que muchas gracias y nos estamos Muchas viendo gracias a ti, profe. prontamente. Muchas Hasta gracias. pronto.